Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo ciclo de esta serie de conferencias que hemos inaugurado el año pasado, que se llama Autores de la Colección, para ir estudiando uno por uno nuestros mejores autores y toda la colección para demostrar la riqueza que tiene y para ahondar siempre en ella. En esta ocasión, como han visto en el folleto, los 4 autores que vamos a tratar los va a atacar Guillermo Solana, nuestro director artístico, porque hemos pensado que con el 25 aniversario era una manera de hacer homenaje a nuestra casa, a nuestro director y a nuestros autores. Esperamos que les encante, como pasó en el curso pasado, y que nos cuenten después qué les ha parecido y que disfruten muchísimo. Aprovecho para convocarles a las jornadas de puertas abiertas que habrá el día 7 y 8, este fin de semana, donde el museo estará lleno de actividad. Habrá teatro, ballet, música de todos los tipos, explicaciones, charlas. Guillermo dará una conferencia sobre justamente los orígenes de la colección y será un museo más vivo y más dinámico que nunca. Así que están invitados y que disfruten mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Veo muchas caras conocidas de otros ciclos. En realidad, lo que les ha dicho Elena es solo parcialmente cierto, porque la razón fundamental por la cual me ha pedido este año que diera todas las conferencias es porque nos sale más barato. Porque a mí no hay que pagarme nada y si invitamos a un conferenciante de fuera hay que pagarle. Pero yo estoy encantado porque para mí es una oportunidad de estudiarme obras que no me he estudiado. Yo voy aprovechando esos ciclos para ir estudiándome una a una obras que no me he estudiado, leerme las monografías principales, leer los artículos recientes, ponerme modestamente al día, porque no se puede ser naturalmente especialista en todo, pero por lo menos durante 15 o 20 días casi me creo especialista en eso. Y compartirlo con ustedes, que son habituales de estos ciclos y que ya tienen un conocimiento de todo el contexto de la colección. Dicen que fue un director de museo americano, otros dicen que fue el New York Times una vez el que hizo aquella observación memorablemente malvada sobre la colección Thyssen, que era una colección que contenía todas las obras mayores de los artistas menores y todas las obras menores de los artistas mayores. Bueno, eso es injusto, naturalmente. Poseemos muchas obras mayores de artistas mayores, pero quizá un nombre que podría dar pábulo a esa hipótesis maliciosa sería el de Bartolomeo Suardi, el de Bramantino y su Cristo resucitado. Porque Bramantino es un autor muy mal conocido todavía, que ha tenido muy mala fortuna desde su muerte y cuyas obras han sido atribuidas a otros autores. Esto es lo que les suele pasar a los artistas que tienen mala suerte, que sus obras se les imputan a otros. Otros, en cambio, tienen buena suerte porque se les imputan las obras, se les atribuyen las obras de otros colegas suyos. Y ni siquiera sabemos mucho con precisión sobre su vida. Eso no quiere decir, sin embargo, que sea un artista menor. Recientemente, en 2014-2015, tuvo lugar la primera exposición antológica sobre la obra de Bramantino, a la que nos sentimos muy próximos porque realmente el centro de esa exposición era la obra de Bramantino, que está en nuestra colección, el Cristo resucitado. El comisario era Mauro Natale, un gran especialista en pintura italiana del Renacimiento, que ha trabajado, que ha colaborado en esta casa muchas veces y ha comisariado 3 proyectos, que yo recuerde, 2 o 3 proyectos de exposición, el famoso Renacimiento Mediterráneo y la exposición de Rafael también. En algún momento incluso pensamos en colaborar con la exposición de Natale, que tuvo finalmente lugar en Lugano.
o sea, en nuestra antigua sede. O sea que ha sido una exposición muy cercana a nosotros y además Mauro en todo el catálogo habla de como que el punto de partida, el comienzo y el final de su exposición es nuestro Cristo resucitado, aunque recorre toda la obra de Bramantino. Ahora veremos por qué, porque probablemente es la obra cumbre, aunque sea una obra relativamente temprana en la carrera de Bramantino, y sigue siendo una obra pasablemente enigmática, inquietante, muy difícil de clasificar. Bartolomeo Suardi, llamado Bramantino, está documentado en Milán entre 1480 y 1530. Y como dice Natale, llegó a ser una figura artística clave de la región lombarda, de Milán y su contorno, como pintor y como arquitecto, que fue las dos cosas. Se había formado como orfebre y después hablaremos de que quizá eso marque una cierta impronta en su dibujo, que tiene una dureza de dibujo casi inciso sobre una plancha de metal. Sabemos que se las arregló para vivir bien. Sabemos, por ejemplo, que prestaba dinero con interés, que se casó con una rica heredera 20 años más joven que él, que llegó a ser un artista de la corte de los Sforza, ya en un cierto punto avanzado de su vida, o sea que tuvo un relativo éxito o un considerable éxito en su vida. ¿Por qué se le llama Bramantino? Bueno, Bramantino es evidentemente un diminutivo que lo relaciona con un artista mayor, indiscutiblemente, que es Donato Bramante, un artista adscrito a Milán, adscrito al ámbito de Milán, aunque se había formado en Urbino. Donato Bramante es conocido por ser uno de los grandes arquitectos del Renacimiento y uno de los grandes arquitectos tout court, uno de los grandes arquitectos de la historia, ¿no? Como cuando le preguntaban, ¿saben ustedes que le preguntaban a Frank Wright, le preguntaban en una entrevista que está en YouTube, ya en su edad muy madura, le decía el entrevistador, tengo entendido que usted es el arquitecto americano más importante. Y respondía Wright, ¿y por qué americano? Bueno, pues Bramante es uno de los arquitectos más importantes de toda la historia. Bramantino debió de formarse con él, aunque no sabemos los particulares de esa relación de maestro a discípulo, debió de aprender pintura y arquitectura con él, y enseguida veremos alguna obra en la que eso se hace patente. Hasta hace relativamente poco se había considerado que Bramantino estaba al margen de la otra gran figura artística del Renacimiento que pasó por Milán, Leonardo. Leonardo pasó 2 décadas en Milán, en la corte de los Sforza, salió por pies cuando entraron los franceses, Bramantino se quedó allí y realizó trabajos muy importantes y dejó una estela en Milán. Y por alguna razón se había considerado que Bramantino, bueno, por alguna razón que tiene que ver con las obras que le eran adscritas y las que no le eran adscritas, se había considerado que Bramantino había escapado a la influencia de Leonardo, cosa que naturalmente es muy difícil de creer, coexistiendo con Leonardo en aquellos años del final del siglo XV en que Bramantino estaba en activo. Después veremos algún caso de este contacto, de esta conexión. Estas dos Madone se cuentan entre... bueno, esta se cuenta entre las primeras obras conservadas de Bramantino, la otra es un poco anterior a su viaje a Roma, el viaje a Roma que hizo durante unos meses, probablemente un año, el viaje más importante que hizo, en el curso del cual conoció a Rafael y a los otros grandes artistas e incluso trabajó en las estancias del Vaticano una temporada.
Las he puesto juntas porque, a pesar de pertenecer a momentos distintos, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, la extraordinaria importancia de los fondos arquitectónicos. Los fondos arquitectónicos de Bramantino tienen mucha presencia y son muy originales, además. Por ejemplo, le encantan las torres, que le dan un cierto aire de skyline moderno, de skyline neoyorquino, a algunas de sus pinturas. Veremos que la preocupación por la perspectiva, ciertamente no es algo que lo singularice mucho a Bramantino en ese momento, porque todos los artistas de ese momento en Italia tienen alguna relación obsesiva con la geometría y con la perspectiva, pero la perspectiva está muy en el centro de su obra. Y de sus Madone, pues, tienen una de sus particularidades es lo activas que son las figuras, la figura del niño. A veces un poco incluso excéntricamente activas. En este caso, pues hay incluso un paralelismo entre las dos pinturas, en una de las cuales es como una Virgen de la Humildad, ¿no? Es una Virgen sentada en el suelo que ofrece el pecho al niño, la Galactotrofusa, y en la otra la madre le retira una fruta que el niño quiere alcanzar, ¿no? Y hay una cierta analogía entre esos dos temas. La arquitectura está siempre presente en la pintura de Bramantino y a veces es incluso más el tema de sus pinturas, la configuración del espacio arquitectónico, que las mismas figuras. Esta adoración del niño es muy compleja en composición y un poco caótica por la convivencia de escalas distintas, las escalas de los personajes terrenos y de los ángeles músicos. Es como un poco naif en ese sentido, pero tiene una arquitectura maravillosamente racional y maravillosamente al día de los conocimientos de los estudiosos humanistas de arquitectura antigua. Esto es antes de que, naturalmente, viajara Bramantino a Roma, muy anterior, pero está inspirado seguramente en esta estampa, que es una de las estampas de las obras maestras de la estampa renacentista en Milán, en Lombardía, que acreditan cómo en Lombardía ya había en esa época una rica cultura arquitectónica neoantigua, ¿no? Por así decir. Bueno, hay algunas incorrecciones en la estampa, curiosas, síntoma pues también como de cierta ingenuidad. Por ejemplo, ese rosetón no está centrado en el arco correspondiente. Hay algunos ajustes así un tanto torpes, pero bueno, no deja de ser una manifestación de que ahí sabían, igual que, pues no sé, los venecianos, Serlio y compañía, conocían su Vitruvio, conocían su arquitectura antigua, y la arquitectura de la adoración del niño está en buena parte inspirada en la estampa Prevedari, ¿no? Yo diría que si hay una característica constante, recurrente en la pintura de Bramantino, es una especie de obsesión por la simetría y al mismo tiempo combinada con una excentricidad, con una extravagancia extraordinaria en lo relativo a las figuras y a la composición narrativa. Un ejemplo, la adoración de los magos, que es una pintura importante del periodo en que ya pues, Bramantino está alcanzando su madurez, ¿no? O alcanzado su madurez. La arquitectura, de nuevo, es muy importante. Es verdad que es extraño el cómo está compuesta, porque hay una mitad del cuadro donde la arquitectura es perfecta, pero se queda interrumpida, se convierte en ruina, como sucede a menudo, por otra parte, en los espacios de las natividades y de las adoraciones, y más allá de esa ruina lo que hay es la roca. Esa oposición entre arquitectura y roca
o esa asimilación, si quieren, entre la ruina y la roca, tiene mucho que ver con los conceptos arquitectónicos del Renacimiento. Por ejemplo, Serlio, el teórico veneciano Sebastiano Serlio, habla de que bueno, el orden rústico en arquitectura, esos sillares toscamente tallados que suele haber en la parte baja de los palacios, representa la roca primitiva sobre la cual se asienta el resto del edificio, el resto de la fábrica. Representa la naturaleza, que es el fundamento necesario para que el arte haga su trabajo. Entonces, quizá en ese contraste entre la roca del fondo y la arquitectura muy bien trazada y muy bien cuadrada del primer término, haya también algo de eso, de la oposición entre la belleza del arte y la belleza de la naturaleza, la belleza de la forma y de la materia prima, diríamos. Pero les decía que otra característica de Bramantino es esta complejidad iconográfica narrativa, que además a veces tiene mucho de francamente heterodoxa. Vamos a ver. La escena representa la adoración de los reyes, ¿no? Entonces está Melchor, que es el más viejo de los tres, está a la izquierda, vestido con un manto azul, y Gaspar, que es el más joven de los tres, a la derecha. Hasta ahí está claro. El problema empieza cuando queremos localizar a Baltasar. Los exegetas no se ponen de acuerdo sobre dónde está Baltasar. Hay unos que piensan que es el tipo del turbante azul, hay otros que piensan que es este señor de rojo que está señalando al niño. Se supone que debe tener tez, hay otros que piensan que es aquel. Se espera que tenga tez oscura, como rey moro, dice Natale que era. Pero hay otras interpretaciones. Por ejemplo, a los que están a los lados de la Virgen se los ha interpretado estas dos figuras vestidas las dos de rojo anaranjado, se los ha interpretado como San José y San Juan Bautista. San Juan Bautista señala con frecuencia al niño, a Jesús, como el que ha de venir, ¿no? Como el Mesías. Pero otros piensan que son los profetas Isaías y Daniel, dando cumplimiento en el nacimiento al anuncio del Antiguo Testamento, y así sucesivamente. ¿Y saben cuál es el detalle más heterodoxo o incluso estrafalario de todos? La Madonna con turbante, ¿no? Porque no hay Madonas con turbante, excepto en Bramantino. Pero en Bramantino hay más de una. Por ejemplo, esta Virgen con el Niño de Brera también lleva turbante. En el caso de la Virgen con el Niño con figura masculina de Brera, parece que el turbante sugeriría que se trata de una huida a Egipto. Pero lo paradójico es que en las huidas a Egipto suele pasar que la Virgen está vestida de occidental y la arquitectura es lo que es oriental. Pero aquí exactamente se invierte y la arquitectura es clásica y en cambio ella va vestida como si fuera oriental, ¿no? El niño tiene esa actitud muy activa, que les he dicho antes, muy de salirse un poco de las posturas habituales de los niños de las Madone renacentistas. Se ha interpretado a veces su actitud como una manifestación espontánea de afecto, pero también se puede leer naturalmente como una anticipación de la postura de la crucifixión, ¿no? O incluso de la actitud que veremos después de algunas imágenes de piedad donde Cristo aparece enseñando las llagas, ¿no? Con las manos levantadas. Sea como fuere, son imágenes francamente raras, ¿no? y intrigantes y fascinantes por su rareza. Fíjense, por ejemplo, en esto, este detalle de los
Recipientes en primer término. Bueno, aquí hay un tocado, se supone que de alguno de los reyes, y a los recipientes donde se traen los regalos les acompañan. Hay 3 recipientes, se ha determinado que son de la misma forma y del mismo tamaño, pero están dispuestos de distinta manera. Bueno, la única explicación para todo esto es, como pasa, por ejemplo, en Paolo Uccello, un juego de virtuosismo perspectivo. Es decir, Bramantino trata de demostrarnos que domina el arte de la perspectiva y que puede plantear volúmenes geométricamente complejos, pero ya digo, lo hace sin el menor pretexto, sin ofrecernos un pretexto narrativo, ¿no? Los planta ahí en primer término. El otro cuadro, el de la Virgen con el Niño con figura masculina, es también iconográficamente enigmático, porque nunca se ha sabido quién es este personaje. Para algunos, el cuadro verán que está también cortado de una manera extraña. También es característica de Bramantino, a veces una cierta manera como degassiana, casi moderna, fotográfica, de encuadrar los temas, dejando las figuras en gran parte fuera del marco, ¿no? Este personaje podría ser el mariscal de Francia Gian Giacomo Tribulzio, que fue comitente, parece que estuvo en buenas relaciones, en relaciones de patronazgo con Bramantino, con bastón militar, lleva el bastón militar, o podría ser un santo, podría ser incluso San José, ¿no? Acompañando a la Madonna en su ida a Egipto. La simetría y la arquitectura, siempre, ¿no? En la Madonna delle Torri. La Madonna delle Torri es una típica Sacra Conversazione, pero luego vemos que no tan típica, porque bueno, está en el centro de la Madonna con el niño, con un juego muy gracioso que es que la Madonna mira para un lado y el niño para el otro. El niño está, como siempre, rompiendo un poco la pose, tratando de alcanzar una figurita, un juguete, un muñeco que le trae San Miguel Arcángel. Los 2 santos son también un poco habituales. San Ambrosio, que es patrono de Milán, y San Miguel Arcángel. ¿Y qué tienen a sus pies como trofeo? Pues 2 enemigos muertos, 2 enemigos vencidos. El uno es Arrio, el fundador de la herejía arriana que San Ambrosio había combatido incesantemente y había, digamos, derrotado, y el otro es un diablo en forma de rana, que San Miguel ha vencido. Pero fíjense como, de nuevo, son el pretexto para un escorzo muy audaz, como el de, por ejemplo, el Cristo muerto de Manteña y ejercicios de este tipo, ¿no? Para un ejercicio, una demostración virtuosística de perspectiva. A los 2 lados, 2 ángeles, y en el fondo, ese fondo de ciudad tan fantástico como otras veces, con esas altas torres y almenas, que sigue un poco el contorno y realza el contorno de las figuras, ¿no? y las acompaña. Una de las obras cumbre de Bramantino es su famosa crucifixión de la Pinacoteca de Brera. Puede proceder, aunque no se sabe de ciencia cierta, puede haber sido encargado y haber sido colgado incluso en la Catedral de Milán. Es este, ¿no? Es una gran tela de 372 centímetros por 270, o sea, casi 4 metros de alta, que pudo estar instalada en la Catedral de Milán y pudo ser descolgada quizá porque su contenido no era muy ortodoxo. Hay una hipótesis de un estudioso de Bramantino, según la cual, bueno, en 1511, en la fecha en torno a la cual parece que se pintó este cuadro, tuvo lugar en Milán, bajo patrocinio francés, un concilio, ¿cómo se dice?, un sínodo cismático.
mediante el cual los franceses pretendían favorecer una reforma. Hubo muchos movimientos de este tipo, tendentes a proponer reformas de la Iglesia en el norte de Italia. Tendían a proponer reformas fundamentalmente para fastidiar a Julio II, ¿no? Para limitar el poder o poner en dificultades a la Iglesia de Julio II, que, como se sabe, era pues, un rey muy combativo. Es posible que la pintura se encargara en ese contexto por parte de los franceses y que una vez fracasado el sínodo cismático fuera retirada. Desde luego hay cosas que chocan, ¿no? Por ejemplo, que un ángel y un demonio se disputen aparentemente el alma de Jesucristo en el momento supremo en el Gólgota, es algo a lo que no estamos muy habituados, ¿no? Es muy posible que hubiera imaginería popular de ese tipo, ¿no? Pero en la gran pintura ese tipo de imagen no ha entrado. El diablo no está presente, el diablo tiene su lugar en determinadas escenas de las representaciones de la Escritura, pero no precisamente en la crucifixión, no habitualmente. Y acompañando al ángel y al diablo, los dos astros, el sol y la luna, con caras. Me interesa eso porque después veremos que la luna tiene una cara muy llamativa en nuestro Cristo resucitado y produce una atmósfera, contagia de misterio todo el cuadro, ¿no? Bueno, esta crucifixión para mí es estupefaciente, ¿no? Por esas dos figuras, por los dos. El sol y la luna, cuando aparecen en lo alto simultáneamente, tienen que ver con un carácter escatológico, con la visión apocalíptica, ¿no? Con el fin de los tiempos, con el juicio final. Y luego todo lo demás contribuye. Estos personajes en primer término, que en cierto sentido parecen ajenos, parecen vivir en otro mundo. El fondo, que es de nuevo como el skyline de Manhattan, más allá de Central Park. Es un fondo arquitectónico muy extraño para una pintura de esta época. Y, last but not least, la posición de los ladrones de perfil. El único caso que he encontrado parecido es este de un veneciano, Marco Basaiti, un veneciano menor, con esta lamentación sobre el Cristo muerto, donde también hay, bueno, como un grupo que va a lo suyo, en primer término, ven, que tiene, bueno, yo me pregunto, no tengo ninguna noticia de que haya conexión, de que Bramantino pudiera ver la pintura de Basaiti ni nada parecido, pero existe como una posible conexión, una sospecha de conexión, también por la fecha, porque esto es de 1508, en torno a 1508, y el Bramantino de 1511. Y las dos figuras de los ladrones están de perfil, como los lados de una habitación cuyo fondo sería la cruz, demostrando un amor por la simetría, por el colocar las cosas, digamos, geométricamente en su sitio muy notable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en Basaiti hay un sentido dominante del paisaje, que es muy veneciano, y en cambio en Bramantino todo eso está oscurecido, y yo creo que lo que predomina es como una división entre el mundo de arriba, que es un mundo fantástico, un mundo visionario, y el mundo de abajo, el mundo terrenal, que tiene como otra luz, más bien un carácter muy sombrío, ¿no? La última de las pinturas que vamos a ver es una pintura también extraña, la Lamentación sobre el Cristo muerto, en la que se ha analizado mucho la posibilidad de que el cuadro estuviera cortado, porque las figuras están cortadas por los bordes de esa manera tan extraña, aunque no se ha llegado a una conclusión clara. Bueno, está como siempre esa fantástica figuración arquitectónica del fondo, esa especie como de ciudad ideal imaginaria. Y en el primer término, pues unas desproporciones de escala y unas juxtaposiciones muy audaces
para la época del Alto Renacimiento, del clasicismo italiano. Si lo comparamos, pues eso, piensen en Rafael, por ejemplo, en lo que había visto Suardi en Roma cuando estuvo allí. De nuevo está la preocupación perspectiva. Fíjense que el Cristo muerto no está puesto paralelamente a la superficie del cuadro, que es lo habitual, ¿no?, sino entrando en el cuadro, como pasaba en Manteña, o sea, desde los pies. Y bueno, todas las caras están tratadas. Yo aquí sí veo un eco puede haber un eco leonardesco, más o menos lejano, en esa especie de desdibujamiento de los rasgos, ese carácter borroso que le imprime Suardi, Bramantino, a los rasgos faciales. La verdad es que cuando uno se enfrenta al Cristo muerto, perdón, al Cristo resucitado, y luego les explicaré por qué me he equivocado, porque en realidad nunca se ha sabido con seguridad si es un Cristo resucitado o es otra cosa. Pero una de las cosas más fascinantes del cuadro en esta colección que tenemos aquí es que no se parece en nada a las otras pinturas de Bramantino. Cuando uno lo empieza a analizar, pues sí, hay elementos compartidos. La arquitectura, la presencia de la arquitectura es uno de ellos. Un dibujo muy neto, un carácter casi metálico a veces de la incisión del dibujo, quizá una iluminación algo extraña que a veces procede de abajo. Bueno, hay algunos rasgos compartidos, pero la impresión de conjunto de la pintura no tiene mucho que ver. La pintura de nuestra colección, de nuestro museo, que se titula ahora porque ha tenido otros títulos, se titula Cristo resucitado, o sea, en italiano Cristo risorto, en inglés Risen Christ. Es una pintura pintada sobre dos tablas que están reducidas para su mejor conservación a 8 milímetros de espesor y engatilladas. ¿Saben lo que es el engatillado? Esta colocación de una retícula que sujeta las tablas y previene la curvatura de la madera. Fueron engatilladas por el restaurador William Sur en Nueva York entre el 11 de octubre de 1960 y el 13 de enero de 1961. O sea que tienen mi misma edad, aunque están mucho mejor conservadas que yo. Las impresiones radiográficas son muy estremecedoras. Bueno, el cuadro de Suyo ya es como una escena de una película de terror, pero todavía sometido a los rayos X parece que el efecto se acentúa, ¿no? Les decía antes que el cuadro no siempre se ha pintado, no siempre se ha titulado Cristo resucitado. Se lo ha titulado Salvatore, Apparizione del Salvatore, Ecce Homo, Cristo di Pietà, Cristo di Dolori, Uomo di Dolori, Salvatore risorto, Cristo risorto o simplemente Cristo. El otro día tuve una discusión con nuestra jefe de pintura antigua porque le dije, oye Mar, ¿y por qué no lo llamamos otra vez Varón de Dolores, que es tan bonito? Entonces, bueno, pues hacemos lo que quieras. No, era una broma, naturalmente no pretendo. Pero hay una muy notable inestabilidad a la hora de asignarle a la pintura como un tema en la iconografía cristológica, en la iconografía muy compleja y muy variada de las apariciones de las cristofanías, ¿no?, de las apariciones de Cristo. Primero, el cuadro estuvo atribuido a otros artistas. Antes incluso de tener, digamos, otros títulos, ha sido atribuido a otros artistas. Estuvo atribuido a Andrea Manteña,
hasta mediados del siglo XIX, y luego estuvo atribuido a Bramante, aproximándose ya al... Y finalmente fue atribuido a Bramantino, y parece, los expertos están todos de acuerdo en que es una obra pintada por Bramantino en torno a 1490, en un periodo de su primera madurez, de su consolidación. Todavía era un pintor joven, llevaba solo 10 años en activo, que quizá fue pintado para algunos, fue pintado para un convento de Certosa di Pavia, donde se encuentra una copia del cuadro, que no merece mucho la pena. Y bueno, es un cuadro, pues, si toda la obra de Bramantino es en alguna medida intrigante, misteriosa, este es más estupefaciente que ninguno, este es más sorprendente, más asombroso que ninguno. ¿Por qué? Pues por todo, por ese Cristo de 3/4, esa figura de 3/4 tan confrontacional, que se viene como ante nosotros, vestido solo con el sudario, que le da un aire de orador romano, parece que es un manto antiguo, mirándonos a los ojos, mirando al espectador a los ojos, con esa luz extrañísima, pálida, verdosa, porque se ve la preparación verdosa que tiene la pintura, según las recetas de Cennino Cennini. Y ese paisaje al fondo, que le va también, un paisaje nocturno, lunar, una luz pálida y espectral, ¿no? Fantasmagórica. A veces se ha dicho que más que un resucitado parece un aparecido, una aparición, un fantasma. En primer lugar, porque tampoco tiene la cara de triunfo, el aire, el gesto que suelen tener los resucitados. La iconografía de la resurrección es una iconografía de glorificación de Cristo. Y el rostro de Cristo es un rostro enormemente, profundamente triste, demacrado, con los ojos inyectados en sangre. El paisaje del fondo es un paisaje enigmático como todo lo demás. Es un... Bueno, hay primero una roca que tiene aire como de un perfil grotesco, un aire un poco antropomórfico, y más al fondo, más allá, hay un paisaje fluvial o quizá lagunar, quizá de un lago, con una barca en la cual hay dos tiendas rematadas por sendas esferas doradas, un mástil y dos figuras que parecen sacadas de una pintura pompeyana, dos figuras de aire deliberadamente antiguo, evocando la antigüedad clásica. Natale Aventura no lo explica mucho, pero a mí me suena muy bien, que parece una escena pagana del tránsito de la Estigia, del camino hacia el Hades, o sea, una escena de representación pagana del más allá de la muerte, que como saben no es completamente insólita en el Renacimiento, tanto en el norte como en Italia, el mezclar la iconografía pagana de Caronte, del tránsito al otro mundo, con la iconografía cristiana de la muerte y de la resurrección, ¿no? Arriba, como les decía, está la luna, con una cara que algunos ven trágica y otros ven sonriente, y que es una reedición de esas caras que hemos visto antes, que aparecían en lo alto, ahí en lo alto de esta luna y este sol que aparecían en lo alto de la crucifixión, también como señalando un momento cósmico trascendental, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, en los evangelios, el encuentro, la visita, primeras visitas de las mujeres
al sepulcro es al alba, el momento del alba, y entonces es un momento todavía de tránsito de la noche al amanecer o un poco antes de despuntar el sol. Bueno, el espacio en el que está, vamos para atrás mejor, el espacio en el que está el Cristo es como el espacio de una cueva, pero es como una cueva construida. Yo no sé si se aprecia desde ahí bien que hay como dibujados unos piedras, ladrillos en el muro, ¿no? ¿No se ve? Bueno, pues aquí hay dibujado en oscuro unas marcas como si esa cueva no fuera completamente natural, como si estuviera construida. Lo que nos devuelve al tema aquel del arte y la naturaleza, la arquitectura y la roca, la ruina y la roca, y ha sugerido que naturalmente este podría ser el sepulcro. Lo que pasa es que el sepulcro, bueno, hay muchas maneras de representar el sepulcro en la iconografía de la resurrección, y a veces el sepulcro aparece efectivamente como una cueva de la cual Cristo sale. Pero frecuentemente lo que vemos del sepulcro es un sarcófago, ahora lo vamos a ver enseguida, del que Cristo emerge. Es más, la iconografía de la resurrección no es de salida del fondo para adelante, sino que es de abajo arriba, es un ascenso, ¿no? Jesucristo o bien da un paso fuera del sepulcro o bien levita y se queda suspendido sobre su tumba. Es un poco extraña esta manera de representarlo. Bueno, le ha venido muy bien la cueva para contrastarlo dramáticamente, contrastar la oscuridad de la cueva con la claridad espectral, esa especie de luminosidad que tiene la piel. Una palabra sobre la factura del cuadro. Mauro Natale observa en varias ocasiones, y bueno, lo observa con los informes de nuestro departamento de restauración, que la pintura ha sufrido una considerable abrasión, como si hubiera perdido capas que podían haber dulcificado su modelado y su aspecto. Mar Borovia, nuestra conservadora jefe de pintura antigua, sospecha que pudo ser una pintura inacabada. Ya sea una pintura inacabada o ya sea que la pintura perdió alguna capa en un proceso de limpieza inadecuado o lo que fuera, la pintura tiene un carácter como desollado, como si no estuviera armonizada su superficie, sino que conservara algo tan terriblemente desnudo que resulta áspero y chocante. Eso es muy interesante porque es que la propia anatomía, ese carácter técnico de la pintura, va muy bien con el carácter de la propia anatomía del cuerpo de Cristo, que es como el cuerpo de un desollado, como si lo hubieran despojado de una capa de la piel para mostrarnos los músculos, los tendones, ¿no? Los huesos. La comparación más obvia iconográfica que se hace siempre es la comparación entre nuestro Cristo y el Cristo en la columna de Bramante. Me decían que no se veían las líneas. Aquí se ven. Quizás se ven mejor aquí. Hay alguna línea vertical y hay como unas líneas de fuga. Se ha llegado a investigar la perspectiva de la degradación de esa cueva, etc. Bueno, el Cristo en la columna es una pintura, aunque parezca una escultura policromada, porque parece, ¿verdad?, una escultura, un relieve policromado, es una pintura, un óleo sobre tabla de Bramante, pintado aproximadamente en el mismo momento. Lo que ha hecho pensar a algunos estudiosos en una especie de rivalidad amistosa entre maestro y discípulo, como si hubieran dicho: vamos a pintar los dos un Cristo desnudo, con el torso desnudo, a ver cómo lo hacemos cada uno, a ver quién lo hace mejor o algo así. Hay una
un cierto parangón entre los dos. Hay unos rasgos comunes, desde luego, la atención a la anatomía, el naturalismo, aunque sea un naturalismo de una naturaleza distinta. El cuerpo de Bramante tiene brillo en la piel, la piel está como acabada y en cambio está como despellejado, como si pudiéramos ver, les decía, los músculos y los tendones de debajo. La expresión es distinta y, sobre todo, el Bramante representa un momento preciso, un episodio preciso en la historia de la Pasión, que es la flagelación de Cristo. Cristo atado a la columna, con una cuerda, una soga al cuello, el cáliz en la repisa, un fragmento de paisaje. En cambio, en su tema, nuestro Cristo es mucho más indeterminado, mucho más flotante, ¿no? Y podría no ser siquiera un tema narrativo, sino un puro icono. En el estudio de la pintura religiosa se opone muchas veces la imagen narrativa, que representa un momento particular en el relato, por ejemplo, de los evangelios, y la imagen, por ejemplo, alegórica, que retrata, por ejemplo, a una persona divina, o la representa, digamos, fuera del tiempo. La representa con sus atributos, y entonces, por ejemplo, podemos representar a Cristo sin ceñirnos a un momento, a un episodio concreto de la Pasión, sino, por ejemplo, sintetizando los diferentes atributos de la persona de Cristo. Entonces, el empeño, a veces en estas imágenes no narrativas, es casi más conceptual que histórico, ¿no? Bramante es una figura clave en la pintura lombarda, porque él enseñó. En Lombardía ya había una tradición naturalista y había una tradición también expresiva, de atención al componente emocional de la pintura. Pero Bramante reforzó, si cabe, esos componentes. Bueno, él llegó de Urbino, donde había estudiado arquitectura. A su llegada a la corte de Ludovico el Moro le encargaron trabajar como arquitecto en Santa María Presso San Sátiro. Y en Santa María Presso San Sátiro, Bramante se encontró con un problema muy divertido, que es que no tenía espacio de ábside para rematar, para tener detrás del altar mayor. ¿Y entonces qué hizo? Pues se lo inventó, ¿no? Lo fingió. Entonces el espacio, ven que aquí no existe el ábside, es un espacio plano, casi plano, con un pequeño escalonamiento. Bueno, pues así es como aparece de frente, simulando una profundidad que en realidad no existe, porque es una profundidad mínima, ¿no? Bueno, un típico tour de force de arquitecto pintor, como lo de Borromini en Roma, ¿no? Como el Palacio Scala en Roma. La pintura del Cristo en la columna tiene mucho también de un ilusionismo, no sé, ¿cómo diría? Casi de feria, de museo de cera, casi de darte el pego. Yo durante algún tiempo, hace años, cuando vi por primera vez esta imagen, pensé que era la reproducción de una escultura policromada, y durante algún tiempo lo tomé por supuesto que era no una pintura, ¿no? De lo verosímil, de la impresión tan... Por ejemplo, los brillos de la cara son más como los de una escultura policromada que los de una figura viva. Tiene algo de tremendamente tangible, pero a la vez no del todo inanimado, no del todo animado, perdón, no del todo no vivo, ¿no? Sino, pues eso, como las figuras de los museos de cera. En el torso de nuestro Cristo de Bramantino, con esa especie de exaltación de la potencia del torso, del diseñado de su anatomía perfecta y tal, hay una relación
con una serie de modelos como estos que he traído, como estos de Mantegna y su amigo Marco Zoppo, del ámbito veneciano, ¿no? Aunque, bueno, Marco Zoppo trabajó en Padua, en Bolonia, pero también en Venecia, como digo, era íntimo de Mantegna. Lo que comparte con ellos, diríamos, Bramantino, es que también él está como compitiendo con la escultura. Son todas figuras un poco estatuarias y con un dibujo y sobre todo el Zoppo, un dibujo muy neto, muy preciso, casi como si se tratara de una superficie de metal repujado. La metáfora del metal, siempre que alguien describe el Bramantino, aparece la imagen de la superficie de metal, ¿no? Bueno, incluso en la manera en que cae la mano hay una reminiscencia de estos que son típicas Imagines Pietatis. Estas son imágenes que corresponden a un estereotipo muy claro que está desde el siglo XIII, desde 1200, en la pintura italiana, que viene de la pintura bizantina, que es el cuerpo de Cristo muerto, que misteriosamente queda como erguido y emerge del sepulcro en lo que es una premonición de la resurrección, pero no es todavía el hecho de la resurrección, y eso lo indica el que la mirada los ojos no estén abiertos o no estén abiertos del todo. La diferencia mayor que existe entre nuestro Bramantino y estos precedentes es precisamente que ha abierto los ojos. Entonces, eso sería un argumento en favor para titularlo efectivamente Cristo risorto, Cristo resucitado. Ahí la cosa está clara. Pero vamos a ver alguna cosa más general. Antes de meternos en la Imago Pietatis, en la iconografía, vamos a ver algo más sobre ese naturalismo formidable de Bramantino. Mauro Natale dice que Bramantino hace pensar que la disección era una práctica utilizada por los artistas en Milán en esa época, y no solo por los florentinos, por ejemplo, de los que sí sabemos que utilizaban la disección, de lo experto que es el conocimiento de la anatomía de Bramantino. Y hasta la actitud del Cristo resucitado recuerda la disposición de los cuerpos en los tratados de anatomía. Este es un tratado francés del siglo XVI, de Charles Etienne, pero hay muchísimos, ¿no? Y, por supuesto, todos los tratados posteriores, de Vesalio, etcétera, pues las palmas de la mano abiertas, las manos un poco separadas, para desplegar todo el cuerpo y mostrar todas sus articulaciones, sus divisiones, etcétera. Otro aspecto en el que es manifiesto el naturalismo ese muy acendrado de Bramantino es en los pliegues, en los ropajes, en las draperís, como se les llama. Y ahí es donde, sin duda, los dibujos de Leonardo debieron de tener algún papel. Hay muchos estudios de Leonardo de esos que se conservan hoy en el Louvre, en la colección del Castillo de Windsor, por ejemplo, donde quizá Leonardo es un maestro es más capaz de modular más suavemente y sus pliegues no son tan duros a veces como los de Bramantino, pero en el interés muy naturalista por cómo funciona la luz proyectada sobre una superficie muy compleja como la de un ropaje plegado así, tenemos ahí detrás la presencia de Leonardo acechando. Vamos a volver a la iconografía y ya todo lo que queda de la conferencia voy a hablar de la iconografía, de la interpretación de este Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué quiere contarnos el artista al haber pintado este Cristo? Bellini no está entre las fuentes habituales que se consideran cuando se habla de Bramantino. No he visto ni una sola referencia, por ejemplo, en el catálogo de Mauro Natale a Giovanni Bellini.
Y sin embargo, para mí hay un parentesco con todas las distancias y todas las diferencias, porque indudablemente Bramantino es mucho más naturalista, más preciso, más científico, lo que quieran, pero entre una de las primeras y más típicas imágenes de piedad de Bellini, la del Museo Pol di Peccioli de Milán y Nuestro Cristo Resucitado, hay mucho parentesco. En ese modo en que emerge el cuerpo, ciertamente aquí no se ve el sepulcro como un sarcófago abajo, pero hay esa misma sensación de que el cuerpo está en un primer término como separado de lo demás, ¿no? En una especie de proscenio. O sea, está el fondo, que es más oscuro y tal, y en primer término surge algo. Y eso, que en el caso del Bellini está justificado por el cajón, que separa el cuerpo de lo demás, aquí no está justificado, pero tenemos también la sensación de que, ¡pum!, ha emergido ante nuestros ojos de manera tan impresionante el cuerpo muy claro, luminoso de Jesús. Y luego el paisaje, ¿no? El paisaje árido, el paisaje con esas rocas un poco fantásticas, tiene algo que ver, que viene de Mantegna también, ¿no? Que tiene... Bellini le tomaba a su cuñado todo lo que podía. La Imago Pietatis es uno de los tipos iconográficos mejor estudiados, mejor trazados toda su historia. La Imago Pietatis nace, como he dicho, hacia 1200 y es la imagen del cuerpo de Cristo que emerge o se sostiene dentro del sepulcro. A veces lo sostienen dos ángeles, a veces lo sostiene la Virgen, a veces lo sostienen unos santos y a veces se sostiene mágicamente él solo. No está resucitado todavía, pero emerge ahí. ¿Y de qué viene la Imago Pietatis? Bueno, la Imago Pietatis está asociada al milagro de la Misa de San Gregorio, que es una vieja historia del Papa San Gregorio, que un día cuando iba a celebrar una Eucaristía vio emerger delante de sí, en el altar, a Cristo mismo, en cuerpo, en carne y sangre, como para atestiguar que la hostia se había convertido, se había transubstanciado efectivamente en su carne y su sangre. Entonces, en el grabado muy conocido de Israel van Mekenen aparece un pequeño cuerpo de Cristo, pero que es Cristo mismo, que se aparece en carne y sangre, saliendo del altar. Esto lo expliqué en una conferencia sobre Bellini en la primavera pasada, pero viene muy a cuento ahora. El altar y el sepulcro, de algún modo, se confunden y se convierten en una sola cosa, ¿no? Enseñé también en la primavera este dibujo de Jacopo Bellini, donde emerge también del sepulcro y está al fondo del Calvario, y mostré otras. Bellini y en general los pintores venecianos fueron quienes más cultivaron la Imago Pietatis, en todas sus variedades de posturas, de acompañantes, etc. Con una imagen como esta, donde están los angelitos piangioni que lloran la muerte y Cristo está muerto todavía, no está resucitado, está ahí suspendido para mostrarlo a los fieles, como en esta Pietà vertical con la Virgen y San Juan, un poco posterior, o finalmente en esta otra, también con santos, con la Virgen, donde se renueva la confusión del sarcófago y el altar. Verán que la idea es identificar el sarcófago donde ha sido enterrado el cuerpo de Cristo con el altar donde el cuerpo de Cristo va a volver a hacerse patente, va a volver a manifestarse de una manera muy, muy física, ¿no? Ustedes han oído estas leyendas. Los paganos más tardíos acusaban a los cristianos de canibalismo todo el tiempo, porque era tan literal el modo en que profesaban que su divinidad se hacía carne y sangre y toda la comunidad devoraba en común aquel cuerpo y aquella sangre, que a los paganos, aunque estaban curados de espanto, les resultaba chocante. Bueno, en realidad yo creo que no les chocaba y solo lo hacían para
hacer sátira, ¿no?, del cristianismo. El Cristo de Bramantino a mí me recuerda también un poco a una imagen que está muy relacionada con la Imago Pietatis de Mantegna, el cuñado de Bellini, como se sabe, con quien tiene tantas connivencias, y que está también en un paisaje relativamente árido y medio vestido, ¿no? Que es este Cristo como redentor sufriente del Museo de Copenhague. Hay un gesto de mostración de las manos que es muy análogo, aunque en el caso de Bramantino solo sea una mano. Después veremos por qué. Pero quizá el artista del entorno más próximo, porque los venecianos están ahí un poco no lejos, pero no son inmediatos para Bramantino. El artista del entorno de Milán, del entorno de Lombardía, a quien pudo ver en aquel momento Bramantino, el momento en que pintaba su Cristo, y que es un artista de Cristos resucitados, es Bergognone. Ambrogio Bergognone pinta, por ejemplo, esta obra de la National Gallery de Washington, que es un típico Cristo resucitado triunfante, con la bandera blanca con la cruz roja, que es la bandera del triunfo de la vida sobre la muerte, elevando el pie, saliendo del sepulcro como por una escalera, ¿no?, levantando el pie a la rodilla, no levitando, como pasa en otras ocasiones. Pero un caso más interesante y que está más cerca de nosotros, y Mauro Natale es especialmente partidario de la analogía entre nuestro Cristo y porque está con las manos abiertas, está también con una posición de ofrecer su cuerpo desnudo como a los fieles, es Cristo resucitado muy extraño de la capilla del Baptisterio de San Ambrogio de Milán. Un ángel sostiene la túnica, el otro ángel sostiene la cruz de la redención. Están en una arquitectura simulada, como yo que sé, la de la Trinità de Masaccio, ¿no?, en Santa María Novella, y él está subido literalmente al altar. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué es interesante? Porque es una evocación de esto que les decía, de la misa de San Gregorio, que es el foco de interpretación textual siempre de la Imago Pietatis, el milagro por el cual Cristo se aparece en el altar, emergiendo de él como si el altar fuera su sarcófago. Los pintores, claro, se aprovechan de que la forma oblonga del altar pues puede interpretarse parecida, ¿no? Y abajo una inscripción que dice, pues eso, ego sum primus et novissimus, etc., ¿no? Como la proclamación del Mesías, de la redención. La Imago Pietatis tiene una diversidad de ramificaciones extraordinarias. Una de esas ramificaciones es lo que se suele llamar el varón de dolores, que también es notablemente vago como tipo iconográfico, pero que es un tipo iconográfico de Cristo un poco alegórico, emblemático, no relacionado con un momento determinado de la historia de la Pasión. A veces esos Cristos como varón de dolores que están ligados a la imagen de piedad bendicen, por ejemplo. Lo que más llama la atención en esa bendición, en ese gesto, es que en realidad, aunque el pretexto sea la bendición, lo que en realidad la figura de Cristo está haciendo es ¿qué? Mostrarnos sus llagas, mostrarnos sus heridas. Saben ustedes que Jesús en la Pasión recibió, según los exégetas han hecho un inventario de hasta 5.000 llagas, 5.000. Pero en realidad las llagas canónicas, las de toda la vida,
Las más conocidas son solo 5, ¿no? Una en cada pie, una en cada mano y una en el costado de la lanzada que después de muerto lanzó un soldado romano y de la que brotó un chorro de sangre y de agua que en el culto a la sangre y en el culto a las llagas se considera un símbolo de la vida eterna, ¿no? De la revivificación que produce la muerte de Jesús. Fíjense cómo incluso, o sea, aquí está claro, llaga, señal indéxica, el índice que señala la llaga del costado y también la otra llaga ahí en la mano que bendice que se está exhibiendo. Aquí está claro en las manos, pero se las ha apañado Bellini para mostrarnos la herida del costado abriendo, desgarrando la vestidura, ¿no? Las llagas forman en la Imago Pietatis, en el Varón de Dolores, las llagas están siempre en primer término y forman como una constelación. Casi siempre forman una línea o forman una diagonal, forman un triángulo que se convierte en el eje, en el foco de la mirada. ¿Cómo es esto de que este Jesús, que parece ya resucitado, los últimos Cristos que hemos visto están resucitados, ¿cómo es posible que este Jesús resucitado, que este Cristo resucitado, lleve todavía las marcas de su pasión y muerte, del tormento y de la crucifixión? Esa es una pregunta que se hicieron los cristianos muy a menudo y los teólogos en los primeros siglos del cristianismo. Vamos a ver, ¿el cuerpo de Cristo restaurado no debería volver a su perfección inmaculada? ¿No deberían desaparecer por completo las huellas de esto? Algunos estudiosos de ese misterio central de la religión católica, que todas las demás religiones envidian, que es la resurrección de la carne, sostienen que todos resucitaremos, algunos estudiosos, no todos, todos resucitaremos en nuestra plenitud física, claro, con unos 30 años. Incluso los que han fallecido antes de llegar a los 30 años resucitarán con la perfección que era solo potencial para ellos. Bueno, ¿por qué esa perfección de la resurrección de la carne se le niega a Cristo? Entonces Beda el Venerable, que era un monje extraordinariamente sabio que escribió la historia de Inglaterra en el siglo VIII, imagínense la historia de Inglaterra cómo sería en el siglo VIII, ¿no? Y que además se dedicó a la teología, Beda el Venerable responde a esa pregunta: ¿por qué el cuerpo de Cristo no ha sido restaurado en su perfección original? Con 4 respuestas. ¿Por qué lleva Cristo resucitado, como dicen Lucas y Juan, Lucas 24 y Juan 20, lleva las marcas de la pasión y la muerte? ¿Por qué así? La explicación de Beda el Venerable es, primero, para probar a los discípulos que ha resucitado en la carne, porque los discípulos, si no, no se le van a creer, ¿no? Entonces, de ahí nace la duda de Tomás, la incredulidad de Tomás, toda la iconografía, toda esta historia del episodio por el cual Tomás duda y Jesús le dice que meta los dedos en la llaga del costado, ¿no? Como hace ante todos los testigos, y es como la prueba fehaciente de que ese cadáver, ese cuerpo es el cadáver que vieron colgado de la cruz. Primera razón, entonces, como dar testimonio a los discípulos. No tenía Cristo ni los teólogos una alta opinión de los discípulos, ¿no? De la fe de los discípulos. Segunda razón, para que Jesús le muestre sus llagas al Padre como intercesoras y mediadoras para la humanidad. Esto es genial. Atribuido a Lorenzo Mónaco, del Metropolitan. Es un cuadro de doble intercesión, en el que se crea un recorrido, un zigzag, que empieza en la Virgen María. La Virgen María le enseña el pecho a su hijo y le dice: igual que bebiste la leche de este pecho,
o en nombre de la leche que bebiste de este pecho, que es humano, perdona, pide a tu Padre que perdone a la humanidad. Y entonces Cristo a su vez recoge el guante de la intercesión, de la doble intercesión, y pide a su Padre, en nombre de estas llagas que llevo todavía puestas, y que significan que me mandaste a padecer como un ser humano, en nombre de ello, pues ten piedad de la humanidad. Entonces, bueno, la conexión con el Padre está expresada en la línea esa, está el Padre, está la paloma, está el Espíritu mediando con el Hijo, y así se verifica la doble intersección también por las llagas. Una tercera razón, en realidad Beda la enuncia en el cuarto lugar, yo la voy a poner, me viene bien ponerla en tercer lugar porque la cuarta nos va a dar algo más de juego ya para terminar, no les aburro más. Una tercera razón para que el cuerpo de Cristo conserve las llagas incluso después de resucitado es algo más, ¿cómo decir?, más ominosa. Dice Beda que también las llagas se han conservado para mostrárselas a los judíos en el juicio final, lo que suena ligeramente amenazador, ¿no? En general, los teólogos y los moralistas sostenían que las llagas son la acusación más poderosa contra los impíos o los pecadores impenitentes. Son como el testimonio del poder de Cristo que se vuelve contra ellos porque ellos no se han sometido a la redención. Fijaos que, bueno, Panofsky tiene un artículo clásico de 1927 donde sostiene que toda la imago pietatis, es un poco paradójico la construcción del argumento, la imago pietatis esta que estamos viendo, la imagen de piedad, la dulzura, pobre Cristo, fíjate cómo está, fíjate cómo lo han dejado, ¿no?, con todas las llagas, la muerte, no sé qué, viene en realidad de un testimonio de Cristo como juez apocalíptico. Originariamente la primera iconografía de las llagas, allá por el siglo VIII, es una iconografía de poder, no es una iconografía de piedad. Y aparece en patenas, aparece en iluminaciones, aparece en los portales de las catedrales. Si van a cualquier catedral, encima en la escultura de la entrada hay un juez apocalíptico que está con las manos así y lo que enseña son las llagas. Las llagas son la manifestación del poder. He traído el díptico de Jan van Eyck del Metropolitan, que es maravilloso, de crucifixión y juicio final, porque en él se muestra muy bien, muy bellamente, cómo las llagas, las 5 llagas, despiden como rayos, despiden una luz, una energía, que es la manifestación de su poder. No es Cristo abogado. Hemos visto a Cristo abogado, presentando las llagas como un medio de intercesión. Es Cristo juez apocalíptico. Y esta es la primera figura. De aquí viene todo lo demás. Lo que pasa es que la iconografía de las llagas y la teología de las llagas se ha ido diversificando. Está mostrando las llagas a todos estos resucitados, los de arriba, los bienaventurados, y los de abajo, que se han quedado como en un enorme vertedero subterráneo, ¿no? La cuarta y última razón para lo que en latín se llama la ostentatio vulnerum, la mostración de las heridas, y es la clave de bóveda de todo lo que he estado contando, y es un rasgo constante en las imágenes de piedad, en la imagen del varón de dolores, en la imagen de Cristo resucitado, ostentatio vulnerum, o sea, mostrar las heridas, mostrar las llagas. Joseph Beuys hizo, pues a los años 70, una instalación que se llamaba Zeige deine Wunde, muestra tus heridas, y no sé si muchos vieron que aquello tenía que ver con la ostentatio vulnerum, con la mostración de las llagas de Jesús, porque, claro, Beuys se consideraba un pequeño Mesías, un pequeño Redentor, él también. La cuarta y última razón para esta ostentatio vulnerum, para esta mostración de las llagas, es para que los moribundos se consuelen con la agonía
que Cristo sufrió. Esta sí es un fin compasivo. Y este es el fin en el que termina el Ostentatio Vulnerum de muchas imágenes de piedad, como consuelo, y como consuelo sentimental. Y eso va a ser como el último tramo, ya acabo, lo que había comenzado siendo una manifestación de poder en la figura de Cristo, el poder de las llagas, que son un reproche vivo, son una acusación viva a los que no se convierten, a los que no se arrepienten, ¿no? Termina siendo un bálsamo para curar a la humanidad, para aliviar a la humanidad, para consolar a la humanidad. No solo a los moribundos, sino porque, bueno, la suerte de todos los mortales es la de los moribundos, al fin y al cabo, si somos mortales, pues todos estamos en esa condición, a todos. Y entonces hay, en ese aspecto de la Ostentatio Vulnerum, lo que se destaca es la sintonía, la empatía con la humanidad. Y se le pide al fiel también que sea empático, que sufra con la figura de Cristo. Este es el principio de lo que se llama la devotio moderna, ¿no? La devotio moderna, que es un fenómeno del gótico tardío y que dura hasta el umbral de la Reforma, es el movimiento que culminará en el Tomás de Kempis, en la imitación de Cristo, que en España ha tenido decenas de miles de ediciones, yo creo, ha sido un libro conocido, no ya, pero nuestros abuelos y bisabuelos lo conocían de memoria probablemente. Se sintetiza en el Kempis una devoción que está basada en buena medida en las emociones, ¿no? No en el dogma, sino en las emociones, en los afectos, en la manipulación de los afectos y en la identificación del fiel con la figura del Redentor sufriente. En el norte fueron muy aficionados, en el umbral del Renacimiento y el Renacimiento mismo, a varones de dolores que, digamos, bueno, miran con cara compungida al espectador para provocar su pena, para contagiarle su dolor y convertirlo a través de las lágrimas, diríamos. Algunas manifestaciones del varón de dolores llagado en Durero, incluido el autorretrato de 1521, donde explica una dolencia suya, como Durero era tan narcisista y tan megalómano, se retrataba una y otra vez con esquemas cristológicos, pues no iba a dejar escapar esta oportunidad tampoco, ¿no? Y entonces se retrata como con una verdadera Ostentatio Vulnerum, con la llaga del costado, que bueno, me dirán, está en el otro lado, pero claro, si él se está mirando en el espejo, pues está en el sitio correcto. En el norte, Memling, por ejemplo, fue un gran artista de esto. El varón de dolores con las llagas aparece combinado con las Arma Christi, el segundo término, que eran una cosa de la Imago Pietatis también, todos los emblemas de la pasión, de lo que le pasa a Jesucristo. Es como un resumen conceptual, una síntesis de lo que sucede en la pasión, y la Virgen, que actúa como un ostensorio en el que se exhibe, se muestra el cuerpo de Cristo, ¿no? Ella es como sede sapientiae, el soporte, el trono en el que Cristo se sienta y se exhibe. En todas estas imágenes estamos viendo un dispositivo de mostración indéxico que ya no es el simétrico, ya no es... Recordarán que hay unas mostraciones de las llagas que son con las manos levantadas, otras que son con las manos así, pero son simétricas. Y aquí ya vemos un dispositivo algo más complejo, más asimétrico, en el que se muestra una mano por un lado y la otra mano por el otro y se señala la llaga del costado. Ese es el dispositivo de la Ostentatio Vulnerum de nuestro Cristo resucitado. Una mano en el dorso, otra mano en la palma, y la mano que se nos muestra por el dorso, señalando y pulsando la piel, está apretando con los dedos en el punto de la herida
como cuando uno va al médico y le señala dónde está el dolor o algo así, ¿no? El esquema de Giovanni Santi, que es el padre de Rafael, en su Cristo sostenido por ángeles, me gustó porque me pareció que tiene un aire de familia, aunque la mano esté levantada, ¿no? Hay una idea, una pintura mucho menos naturalista, pero sobre todo veo muy parecida la actitud de nuevo con Bellini, de nuevo con Giovanni Bellini, con La sangre del Redentor, que es una pintura del culto a la sangre y de la ostentatio vulnerum típica, de la exaltación de las llagas, del culto a las llagas. El ángel está recogiendo el chorro de agua y sangre que viene del costado, ¿no? Pero fíjense que el modo de mostrar, de ligar las tres llagas, mano izquierda, llaga del costado, mano derecha, es exactamente el de nuestro Bramantino. Estas cosas que hay aquí aparecieron después de una restauración, porque antes esto estaba repintado, pero después de quitar los repintes aparecieron unas nubecillas, ahí había un montón de ángeles, una proliferación de ángeles dorados que están ahí como acompañando a la manifestación de la sangre del Redentor. Mauro Natale dice con toda razón que nuestro Bramantino es la manifestación más impresionante de esta devotio moderna que pretende convertir al fiel mediante una teología del corazón, mediante una teología de los afectos. Para eso era necesario pues este teatro gestual de nuestro Bramantino, que tiene esa expresión tan tremenda, como he dicho, demacrado, con los ojos enrojecidos por el llanto, ese aire de alguien que ha estado muerto, verdaderamente tiene un aspecto terrible, ¿no? Se me ocurrió que el único que en Italia llegó a un tipo de expresividad parecida fue Antonio da Messina, que, como saben, fue un artista que bebió muchísimo de las fuentes del norte, donde se había cultivado mucho este tipo de expresividad muy apelativa, muy directa, y lo hizo, pues haciendo al Redentor llorar y poner gestos como verdaderamente humano y enfrentado cara a cara, con los ojos abiertos, mirando al espectador, convertido en un retrato, porque en el fondo la piedra de toque de toda la devotio moderna es que Jesús es un individuo de carne y hueso, lo tienes que tener ahí enfrente, lo tienes que ver, tienes que sentir cómo siente él, y los pintores que seguían el camino de la devotio moderna no simplemente aspiraban a ponernos un maniquí animado por unas expresiones, sino a crear una persona identificable, un verdadero retrato de Cristo. Un vero retrato de Cristo. Lo que se llama el tipo del Salvator Mundi es el pretendido retrato de Cristo, que durante el final del 400 y el comienzo del 500 muchos artistas italianos o nórdicos cultivaron. Y lo gracioso, ¿saben qué es? Que se parecen, o sea, que hay un cierto tipo constante, como recuerda Mauro en estos retratos del Salvator Mundi. Mauro Natale evoca una obra maestra menor de la Galería Nazionale de Marche de Urbino, que tiene los ojos muy claros, como nuestro Bramantino, y esa barba y ese cabello largo, un poco como rojizo y rizado, y a lo que nos remite Bartolomeo de la Gata es al estereotipo también de Leonardo. En 2011 se descubrió, hay dudas todavía sobre él, pero bueno, no es inverosímil. Era una pintura que estaba muy repintada, muy tapada, y se restauró, se sacó a la luz lo que había debajo, y una serie de dealers, de coleccionistas neoyorquinos lo compraron conjuntamente, y es una pintura hoy atribuida por muchos expertos a Leonardo, y tiene pues también un aire de familia, ¿no? Esa misma frente ancha, la cara larga, el cabello
rizado rojizo y los ojos claros. Muchas gracias.